cumbre de líderes es el nombre oficial de la reunión trilateral, es decir, de tres partes, entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y de Estados Unidos. Seguramente, mis queridos alumnos digitales, ustedes recordarán aquel video en donde Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de México, pues recuerdan ustedes que hizo el ridículo y la prensa mexicana pues trató de evitar que se escuchara o que se supiera en aquel momento en el que Justin Trudeau o Barack Obama pues hacen la finta como que van a bajar y de pronto Peña Nieto se baja y luego Trudeau y Obama regresan al escenario y voltean nuevamente para otro lado y bueno, pues el Peña bebé se tiene que parar y tiene, literal, así actuó como Peña Yoda, vuelve a salir al escenario y pues no sabe ni cómo saludar, ni para dónde moverse, completamente descanchado. Bueno, entonces, decíamos, esta cumbre trilateral es un encuentro que se debería de haber llevado a cabo de manera anual entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y Estados Unidos respectivamente. Empezó con el nombre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el cual puede ser un diálogo a nivel regional fundado el 23 de marzo del año 2005. Esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte básicamente fue creada en Waco, en Texas, el 23 de marzo del 2005, por acuerdo de los dirigentes de Canadá, de Estados Unidos, en ese tiempo Stephen Harper, George W. Bush, el Baby Bush, y Vicente Fox Quesada. Los contenidos de los temas abordados se mantuvieron en secreto y bueno, se esperaba que alcanzara su clímax en la reunión programada para agosto del año 2007 con la participación de los presidentes de Bush, en ese tiempo ya Felipe Calderón y Stephen Harper. La organización civil judicial Watch-In en noviembre del 2006 logró obtener algunos de estos documentos confidenciales de la reunión realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 de septiembre del año 2006, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos. Estos anuncian que en febrero del 2007, el Consejo de Competitividad en América del Norte, creado en marzo del 2006 por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, e integrado por representantes de alto rango del sector privado de 3 países, formuló un total de 51 recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte. Entonces, empezó como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, una especie de alianza que se planteaba como militar para evitar que a través de Canadá y de Estados Unidos llegara el terrorismo a Canadá, a través de Canadá y de México, evitar que llegara el terrorismo a Estados Unidos. Sin embargo, pues prácticamente, mis queridos alumnos digitales, esto poco a poco fue perdiendo fuerza, y fue perdiendo fuerza en la medida que Estados Unidos mostraba desinterés por el asunto. Bueno, en estas alianzas, en estos intercambios de seguridad, lo que principalmente prevalecía son los secretos, la secrecía. A pesar de que los 3 países se consideran netamente democráticos, al momento de transparentar a qué acuerdos llegaban, pues prácticamente no querían soltar. Pero, como decíamos, Watch Inc. en Estados Unidos terminó por obligar a estos emisarios a revelar. La cumbre de líderes de América del Norte, a la que asistirá el presidente López Obrador el 18 de noviembre del presente año, tiene su historia. Empezó, decíamos, en 2005, el 23 de marzo. En ese momento se reunieron en Waco, Texas, George W. Bush, Stephen Harper y Vicente Fox. Posteriormente, México fue sede en el año 2006 en la segunda cumbre, y en esta segunda cumbre de líderes de América del Norte, que se llevó a cabo el 31 de marzo del 2006, se llevó a cabo en Cancún. Vicente Fox fue líder anfitrión. Para 2007, en la tercera cumbre, que se dio del 20 al 21 de agosto en Canadá, la ciudad sede fue Montebello y el receptor o el anfitrión ahí fue el entonces primer ministro canadiense Stephen Harper. Para 2008 las cosas cambiaron y se llevó a cabo su cuarto encuentro
Y acá se fueron a Nueva Orleans. Nueva Orleans fue la sede, George W. Bush fue el anfitrión, pero ya para entonces ya no estaba Vicente Fox, ya el que estaba era el presidente espurio Felipe Calderón. Después, en el año 2009, entre el 8 y el 11 de agosto, en la quinta reunión, después de Nueva Orleans, en la quinta reunión, México fue sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la ciudad más bonita de nuestro país, por supuesto, ustedes me entienden. Y bueno, Guadalajara fue sede con Felipe Calderón como representante de México. En 2010, la sexta cumbre se iba a llevar a cabo en Canadá, en Wakefield, en Quebec, pero no se llevó a cabo. Para el 13 de noviembre del año 2011, la que sí se llevó a cabo fue la séptima cumbre y ahí pues Hawái en Honolulu o Honolulu fue la sede. Barack Obama fue el presidente anfitrión. Repito, 13 de noviembre del año 2011 fue la séptima cumbre y se fueron a Hawái. Allá se encontraron. El 2012 fue Barack Obama nuevamente el anfitrión. Washington, D.C. se convirtió en la sede y esta se llevó a cabo el 2 de abril. Posteriormente, el año 2014 fue testigo de la novena o del noveno encuentro entre estos líderes. La sede fue Toluca. Ya el presidente para entonces fue Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, bueno, fue, ustedes recordarán, todo un escándalo en términos de protocolo, en donde, en Toluca prácticamente se convirtió en un búnker con la llegada de Barack Obama, que llegaron con la bestia, ¿no? Como se dice. Bueno, seguimos. En Toluca se llevó a cabo en 2014 la reunión número 9, que si ustedes se fijan de lo que yo les estoy comentando, prácticamente hasta del 2005 al año 2012, la cumbre se llevó a cabo de manera anual, pero del 2012, de la octava a la novena pasaron 2 años. Del 2 de abril del 2012 ya no se volvió a dar otra cumbre hasta el 2014, el 19 de febrero. Y posteriormente, la siguiente se llevó a cabo, la siguiente y la última fue la que vimos en donde a Peña Nieto pues me lo vacilaban ahí Trudeau y Obama. Fue en Ottawa, Canadá, el 29 de junio del año 2016. Cabe mencionar, mis queridos alumnos digitales, que desde junio, desde el 29 de junio del año 2016, prácticamente ya no hemos tenido otra cumbre, otra reunión de líderes, y es que también se cumplen dos cosas, o se juntan dos cosas. Estamos escuchando ahí a Peña Nieto, que ya iba iba de salida, prácticamente le faltaban los últimos 2 años, pero le llega Donald Trump, y Donald Trump, ustedes recordarán, Trump lo trataba pues con las patrullas, ¿no? Lo despreciaba bastante a Peña Nieto y le ponía todas las condiciones del mundo. De estas cumbres, ¿qué es lo importante que vale la pena destacar? Bueno, vale la pena destacar que Estados Unidos intenta ser el líder de la región. Estados Unidos intenta, en un contexto en el que le había impuesto aranceles al aluminio y al acero, no solamente a China y a la Unión Europea, sino también a Canadá y a México, México y Canadá recordaban que no se valía que tanto a México como a Canadá también les aplicaran impuestos al aluminio y al acero, porque finalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte respaldaba que no se hiciera así. Y fue tal la molestia de Trump que dijo, pues si el Tratado de Libre Comercio nos impide, pues vamos a cambiar el Tratado de Libre Comercio. Y recuerdan ustedes que el Tratado de Libre Comercio finalmente, ante la incredulidad de medio mundo, yo no creí que tuviera las agallas para cambiar el Tratado de Libre Comercio, pero bueno, llega López Obrador como presidente electo y termina por decirle a Peña Nieto que respaldaba la negociación que se hiciera con Trump. Y bueno, López Obrador fue el que termina cerrando, digamos, ese episodio con Donald Trump. Cabe mencionar, mis queridos alumnos digitales, que en cuanto a las relaciones que tiene México con Canadá, de eso se habla poco, la verdad. Pero es cierto que en el contexto de las relaciones de México con Canadá en el sexenio primero
Peña Nieto como de López Obrador, ahí se fueron, hay una especie como de distancia, porque bueno, desde con Stephen Harper en la era de Calderón, Stephen Harper decidió que había muchos mexicanos que se cruzaban a Canadá para desde Canadá pasarse, digamos, hacia Estados Unidos. Canadá se sintió regañado por Estados Unidos y los canadienses nos aplicaron la obligatoriedad de visa para los mexicanos. Y eso de alguna manera fue congelando la relación debido a que el conservador Felipe Calderón no se atrevió a aplicarle. Hoy en día hablan demasiado de que México tendría que aplicarle medidas espejo a Estados Unidos cuando Estados Unidos se atreva a sancionar con algunas medidas lascivas para México, dicen ellos. Pues que impulsaran medidas espejo para contrarrestar, pero cuando Stephen Harper, en la era de Felipe Calderón, empezó a exigir que fueran obligatorios los visados para los mexicanos, Felipe Calderón se quedó callado. Yo recuerdo que cuando Canadá le hizo lo mismo a la República Checa respondió de inmediato, le impuso también visa a los canadienses que fueron a República Checa y como en 2 años tumbaron esa medida. Pero Felipe Calderón se quedó calladito y pues los canadienses hasta después de 10 años, 10 o 12 años aproximadamente, fue cuando relajaron las medidas para que los mexicanos nuevamente pudieran ir a Canadá sin la necesidad de visa, únicamente pues a través de llenar una forma en la que pues se garantiza que los mexicanos van únicamente de turistas o en caso de estar casado con alguna canadiense o algún canadiense, pues prácticamente, o algún no binario, digo, para ser políticamente correcto, o algún no binario que tenga ciudadanía canadiense, pues prácticamente hacer la solicitud legal de residencia o de trabajo o de, pues, el trámite de ciudadanía.